El mensaje es claro, tienen que irse del poder y dejar una Cuba libre, lo dijo en NTN 24 Félix Llerena, activista cubano, analista político, sobre las sanciones anunciadas por Estados Unidos que incluyen al jefe del régimen Miguel Díaz-Canel y a sus familiares en la lista negra de la OFAC. Entre los sancionados figuran Liz Cuesta, la esposa de Díaz-Canel, su hijastro Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro, y señalado como uno de los hombres más poderosos del aparato de inteligencia cubano, así como Raúl Alejandro Castro Cáliz, el nieto del dictador. Washington también incluyó en la lista negra a organismos y empresas vinculadas al régimen, entre ellas estructuras controladas por las Fuerzas Armadas. Las medidas congelan cualquier bien bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con los sancionados. La decisión representa uno de los golpes más directos de la administración Trump contra el entorno familiar y económico de la cúpula que gobierna la isla. Mira, el mensaje es muy claro. Yo creo que la administración Trump, con sus aciertos y sus desaciertos, está enviando un mensaje muy claro al régimen cubano. El tiempo se les acabó, el cerco ya les está llegando aún más cerca de ustedes, valga la redundancia, y el mensaje es claro. Tienen que irse del poder y dejar a una Cuba libre y democrática. Esa es la única salida que le está dejando esta administración al régimen cubano. Y es la gran noticia del momento. ¿Se veía venir algo así? Mira, esta es una administración que, si bien es un poco impredecible en el sentido de que a veces dilata, o diríamos a veces hace acciones que uno no logra entender del todo, por eso decir un pronóstico es bien complicado durante esta administración, pero hay una cosa que es la realidad. Después del 3 de enero hay un antes y un después. Ya vimos a una administración que entra en un país de América Latina que hasta ahora no lo habían tocado, las guerras siempre eran en el Medio Oriente, pues entran, llevan a un delincuente narcotraficante que decía ser presidente, usurpando el poder, y además le envía un mensaje a sus socios de la región, y no a sus socios, yo diría a su jefe de la región, y en este caso es el régimen cubano que está ahora en la mira, y bueno, ya ahora depende de ellos, siempre ha dependido de ellos la reacción y sobre todo la respuesta política que hay que darle al pueblo cubano. ¿Cuál es la respuesta? Sencilla: ir a elecciones democráticas y, por supuesto, permitir en Cuba legalizar todos los partidos políticos, legalizar los sindicatos, liberar a todos los presos políticos y, por supuesto, acabar con el unipartidismo y con la represión que existe en la isla. Repasemos quiénes están dentro de esta lista. Aparece la esposa de Díaz-Canel, además el hijo y el nieto de Raúl Castro. ¿Por qué ellos? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿En qué han sido clave en el funcionamiento y el sostenimiento de este aparato represor que se ha instalado y secuestrado el poder en Cuba desde hace décadas? Mira, comparto contigo que además es curioso cómo la administración Trump, por ejemplo, incluye esta vez sí al hijo de Raúl Castro, pero en este caso no incluye al cangrejo, como se le llama, a Raúl Guillermo Castro. No lo incluye precisamente porque es el que ha determinado esta administración, con el cual va a dialogar, con el cual está teniendo contactos. Es curioso cómo logra, de hecho, hacerlo con una política de una forma u otra inteligente, porque está buscando fracturar dentro de una familia que ha usurpado el poder, ¿sabes? Las ideas y sobre todo los miembros de la familia, porque a unos sí y a otros no. A estas personas que tú mencionabas, mira, son un eje clave dentro de todo lo que es el englomerado del régimen cubano, pero no solamente a ellas. Incluye, por ejemplo, las sanciones de hoy al propio Ministerio de las Fuerzas Armadas, incluye además a los comités de defensa de la revolución, que son los órganos paramilitares que tiene el régimen cubano en cada cuadra, en cada manzana, donde se vigila, donde se acosa y donde se le informa a los grupos de seguridad donde sobre toda la actividad que se haga en esa cuadra, en ese barrio. Y además, fíjate que es curioso, también se incluye a un instituto que yo llevaba muchos años denunciándolo, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Ese supuestamente instituto es el brazo de la inteligencia cubana a través de las llamadas embajadas que tiene el régimen cubano. Es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, por ejemplo, el que capta a estos jóvenes o a estos líderes sociales, por ejemplo, en Colombia, y después los lleva a Cuba, los entrena en Cuba y después los devuelve al país con una visión bastante no solamente distorsionada de la realidad cubana, sino con un objetivo muy claro, y es hacerlos presidentes, como pasa ahora mismo con uno de sus pupilos mayores, que es el señor que ahora mismo dice que o aspira a ser presidente de Colombia, que es el señor Cepeda. Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer, lo dijo en NTN 24 Raúl Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de Cuba. Exmilitares cubanos en el exilio han intensificado sus llamados a los miembros de las Fuerzas Armadas de la isla para que desconozcan las órdenes del régimen, hoy encabezado por Díaz-Canel.
A través de una carta enviada a los familiares de los soldados que permanecen en territorio cubano y a la que NTN 24 tuvo acceso, el general Raúl Risco, quien desertó del régimen y vive exiliado, afirma: no y 1000 veces no, hermanos, no entreguen sus vidas. Mientras ustedes sufren, ellos no van a morir. ¿Por qué toma la iniciativa de escribir esto? Gracias a ustedes por invitarme a este programa y que podamos hacerle llegar a nuestros camaradas allá en la isla nuestro criterio, nuestra opinión, nuestra solicitud o llamamiento a que no ofrenden su vida por una causa que no es justa, por un grupo de personas que han hundido a nuestro país en la miseria. Esta carta, independientemente que yo soy el que estoy hablando, la hemos confeccionado los miembros del movimiento de oficiales objetores de conciencia, una gran parte que nos encontramos en el exilio y otra parte que se encuentran dentro de Cuba, tanto en activo como en la reserva, pero que en el caso de los que se encuentran allá dentro de Cuba, por un problema de confidencialidad, no podemos mencionar sus nombres. Es decir, que esta carta es del movimiento de oficiales objetores de conciencia. ¿Han tenido alguna respuesta o saben si hay soldados que en estos momentos se están planteando desertar y desobedecer al régimen? Bueno, nosotros hemos hecho llegar este llamamiento a través de todos nuestros contactos y por todas las vías, y queremos que continúe llegándole a todos los militares, sobre todo aquellos militares que tienen mando, o sea, que tienen tropas bajo su mando, y a los soldados del servicio militar activo. Y también estamos tratando que le llegue a las madres de esos jóvenes que son la mayoría de los que componen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, hacerle llegar que traten por todos los medios de preservar la vida de sus hijos, que insistan a que no se sometan a cumplir órdenes que no tienen por qué cumplirla, porque no hay por qué defender a ese grupo, a esa oligarquía que se ha apoderado de Cuba y que ha llevado al país a una crisis y calamitosa situación que es ya insoportable para el pueblo cubano.